días, bienvenidos al aula virtual del Colegio María de los Ángeles. En esta oportunidad les voy a dar el tema glúcidos del curso de biología. Como todos nosotros podemos observar en esta imagen, vemos que son células vegetales y en el interior presentan unos gránulos. Estos vienen a ser los gránulos de almidón propio de la papa, del camote, de la yuca, alimentos muy abundantes en nuestro querido Perú. Vamos a encontrar de qué están formados los glúcidos, que son moléculas tan importantes para la vida. Sabemos nosotros que el término glúcido proviene de la palabra glicos, que significa dulce, ya que estas moléculas tienen la característica de que en su mayoría tienen el sabor dulce. Asimismo son llamados también azúcares, sacáridos y también carbohidratos. En la antigüedad se les llamaba así carbohidratos debido a que se tenía la idea de que eran carbonos hidratados. Sin embargo, ya en nuestros tiempos sabemos que no es así. Y hoy en día el término más general que se aplica para ellos es el término glúcido. ¿De qué están formados y qué son ellos? Se sabe que estos son moléculas orgánicas ternarias, ya que están formados por tres átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos tres átomos se encuentran en una proporción de 1, 2, 1. ¿Qué significa esto? Significa que por cada carbono que existe va a existir el doble de hidrógenos. Asimismo, por cada carbono que existe encontramos la misma cantidad de oxígenos. Químicamente podemos definir a los glúcidos como polihidroxialifáticos o polihidroxilos. ¿Qué significa esto? Que son cadenas de carbonos donde van a presentar varios grupos hidroxilo o grupos OH. Asimismo, estos grupos OH además pueden presentar grupos carboxilo formando cetonas o aldehídos. Esta es la definición química de los glúcidos o carbohidratos. Pero a nosotros nos interesa más conocer por qué son tan importantes. Así que veremos la importancia de estas moléculas. Los glúcidos son moléculas muy importantes, sobre todo por dos motivos. Primero, tienen una función energética. ¿Qué significa? Cada gramo de glucosa, cada gramo de azúcar, de harina que podamos consumir, que vienen a ser glúcidos, nos van a proporcionar 4 kilocalorías. Estas 4 kilocalorías son energía de uso inmediato que nuestro cuerpo podrá utilizar para poder funcionar y realizar todas las actividades diarias. Sin embargo, si nosotros consumimos un exceso de glúcidos, un exceso de azúcares, un exceso de harinas, estos excesos se van a almacenar en nuestro cuerpo como reserva energética. En el caso de nosotros los humanos, que pertenecemos al reino animal, se va a almacenar en forma de glucógeno. Mientras que algunas plantas que son muy fotosintéticas y producen un exceso de glucosa, van a almacenar los glúcidos en forma de almidón en sus tallos y raíces. Asimismo, los glúcidos pueden presentar la función estructural. ¿A qué se refiere? Que pueden formar diferentes estructuras corporales en plantas y animales. Así, por ejemplo, en las plantas, la pared celular de estas está formada por celulosa, mientras que en los animales, tales como los insectos, los artrópodos, tienen un exoesqueleto, una especie de caparazón que cubre su cuerpo, y este está formado por quitina. Es así que tenemos aquí las funciones que estas moléculas orgánicas presentan. Sabemos nosotros que los glúcidos son muy diversos. Así se clasifican en tres grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Veamos ahora a los monosacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos o azúcares más simples que existen. Estos azúcares están formados de 3 a 7 carbonos. La peculiaridad que tienen es que al ser tan pequeños van a tener ciertas características especiales. Todos ellos son de sabor dulce, todos ellos son de color blanco, también son cristalizables, es decir, se pueden convertir en cristales de azúcar. Son hidrosolubles, se pueden disolver en el agua. Sin embargo, los monosacáridos son los únicos no hidrolizables. ¿Qué significa no hidrolizable? Significa que estas moléculas no se pueden degradar en glúcidos más pequeños. ¿Por qué no? Porque recordamos que ellos son los más pequeños, ellos son los más simples. En ese sentido, no son hidrolizables. La fórmula general molecular para los glúcidos
monosacáridos es carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N, donde la N representa el número de carbonos que tiene la molécula. Y recordamos que siempre van a ser ese número, puede ser de 3 a 7 carbonos. En su nomenclatura, su terminación suele ser osa. Así, por ejemplo, si tenemos un monosacárido que tiene 3 carbonos, tendrá 6 hidrógenos y oxígenos 3, el nombre que tendrá este monosacárido será triosa. Si tuviera 4, tetrosa. Si tuviera 5 carbonos, pentosa. Si tuviera 6 carbonos, hexosa. Si tuviera 7 carbonos, heptosa. Pero de 8 carbonos, ¿cuál será el nombre? No existe nombre. ¿Por qué? Porque los monosacáridos no pueden tener 8 carbonos. Recordamos que en su nomenclatura y en su clasificación se consideran de 3 a 7 carbonos. Aquí tenemos que además de esta forma de nombrarlos por el número de carbonos, los monosacáridos se van a clasificar teniendo en cuenta sus grupos funcionales. Así tenemos las aldosas y las cetosas. Se denominan aldosas a los monosacáridos que presentan en su cadena alifática un grupo aldehído, como puede ser la glicerosa, la eritrosa, la ribosa, la glucosa y la galactosa. Mientras que se denominan cetosas a aquellos que presentan en su cadena alifática un grupo cetona. Por ejemplo, la dihidroxiacetona, la eritrulosa, la ribulosa y la fructosa. Conozcamos ahora algunas de las funciones de los principales monosacáridos. Como les mencionaba, para poder conocer sus funciones, veamos cómo se clasifican estos. Un mecanismo de clasificación de los monosacáridos es mediante la ubicación del grupo carbonilo. Es así que tenemos las aldosas y las cetosas. Como podemos ver, un monosacárido aldosa de 3 carbonos se llamaría triosa, pero para que sea del grupo de las aldosas, debe tener uno de sus carbonos unido por enlace doble al oxígeno en un carbono terminal. Entonces a esto se le denomina carbonilo terminal, y el carbonilo terminal siempre va a formar aldehído, por lo tanto este monosacárido es una aldosa. En tanto, si en la cadena alifática el carbono presenta enlace doble con un oxígeno en un carbono intermedio, se forma el grupo cetona. Y entonces este monosacárido recibe el nombre de cetosa. Veamos cuáles son los monosacáridos más importantes. Aquí está. Por ejemplo, esta estructura molecular cíclica viene a ser de la ribosa, un monosacárido que tiene 5 carbonos. La ribosa es un monosacárido estructural, ya que forma estructuras como el ARN, que es el ácido ribonucleico. También el ATP, que es adenosín trifosfato. Asimismo, la molécula de NAD, que significan sus siglas nicotinamín, adenín, dinucleótido. Y la molécula de FAT, que su sigla significa flavinamín, adenín, dinucleótido. Básicamente, ribosa, monosacárido estructural. Tenemos un monosacárido de 6 carbonos, se llama glucosa. De la glucosa se dice que es el monosacárido más importante y más abundante en los seres vivos. ¿Por qué? Es el más importante porque cada gramo de glucosa nos proporciona 4 kilocalorías y esta energía se libera rápidamente en las células para todo el funcionamiento celular. La glucosa también es el más abundante porque se encuentra formando parte de otros glúcidos como la maltosa, la sacarosa, la lactosa y polisacáridos como el almidón, el glucógeno y la celulosa. En fin, casi todos los demás glúcidos existentes en su composición van a llevar a la glucosa. También se le conoce como dextrosa cuando está en disolución, o también se le denomina azúcar de uva, en el sentido de que es muy abundante en esta fruta. También tenemos a este otro monosacárido que se llama galactosa. También tiene 6 carbonos, se parece en algo a la glucosa. Sin embargo, la galactosa es un monosacárido de todos el menos dulce, que tiene sabor menos dulce. Es importantísimo a nivel cerebral, ya que forma parte de las membranas neuronales. Es, por decirlo de alguna manera, uno de los monosacáridos más abundantes en el cerebro. Y forma parte del azúcar de la leche. Veamos más monosacáridos.
Tenemos aquí monosacáridos del grupo cetosas. Recuerden que son los que tienen el grupo cetona en su estructura. Tenemos, por ejemplo, a la ribulosa. Esta tiene 5 carbonos, pero el enlace doble es intermedio. La ribulosa es el monosacárido que está presente en las hojas de todas las plantas verdes y tiene la función de fijar o capturar o atrapar el CO2 de la atmósfera. Una vez que atrapa el CO2, pueden las plantas realizar su fase oscura durante la fotosíntesis. Por eso, la importancia de estas plantas para el ecosistema y la vida sobre la Tierra. Siguiente monosacárido tenemos a la fructosa. Tiene 6 carbonos. Se parece en algo a la glucosa. Sin embargo, la fructosa, de todos los monosacáridos, es el más dulce que existe. También se le llama lebulosa o también se le denomina azúcar de frutas. Este monosacárido es importante en todos los organismos porque es una importante fuente de energía. Sin embargo, su importancia radica en los varones, en el sentido que los espermatozoides utilizan la fructosa como principal fuente energética. Veamos ahora al otro grupo de glúcidos que vienen a ser los disacáridos. Aquí tenemos a los disacáridos. Como verán ustedes, los disacáridos son glúcidos que están formados por la unión de 2 monosacáridos. Para que puedan unirse, utilizan el enlace glucosídico. Por ejemplo, podemos observar en este esquema la molécula de glucosa y la molécula de fructosa. Ambos son monosacáridos. Van a tener una reacción de síntesis por deshidratación. Significa que se van a unir y en el proceso van a perder agua. Y en el proceso de perder agua se va a formar un enlace. Este enlace, donde observamos un oxígeno en medio, se llama enlace glucosídico. El enlace glucosídico es propio de los glúcidos y, bueno, empieza aquí a partir de los disacáridos. Encontramos que los disacáridos tienen ciertas características. Para empezar, todos los disacáridos son de sabor dulce, todos tienen color blanco, también son cristalizables, es decir, se pueden convertir en cristales de azúcar. Sin embargo, algunos de ellos pueden ser reductores. ¿Qué significa reductores? Que van a cambiar el color del reactivo de Fehling, del color rojo al color naranja. ¿Cuáles son reductores? La maltosa, la lactosa, la trealosa son reductores. El único disacárido que no es reductor es la sacarosa. Bueno, veamos entonces ahora a los principales disacáridos. Ya está. Como podemos observar aquí en este esquema, vemos un vaso de cerveza. Este vaso de cerveza nos va a recordar al primer disacárido de estudio, se llama maltosa. La maltosa es también conocida como azúcar de Malta, ya que esta azúcar de Malta se obtiene de la fermentación del trigo, de la fermentación de la cebada. Muchas veces en el proceso de elaboración de la cerveza se va a elaborar este disacárido. Este disacárido maltosa está formado por la unión de 2 glucosas unidos por un enlace glucosídico alfa 1,4. Este enlace glucosídico alfa es fácilmente degradable en nuestro organismo, de tal manera que si nosotros consumiéramos una cerveza que contiene maltosa, lógicamente la maltosa se va a romper el enlace glucosídico y va a liberar glucosas, siendo altamente energéticas. Lógicamente para los estudiantes no es favorable porque la cerveza tiene un alto contenido en alcohol que daña las neuronas. Sin embargo, pueden haber otras bebidas que contienen maltosa y no tienen alcohol, pues van a ser muy energéticos, sobre todo en días de actividad física. Debemos recordar siempre que todo exceso puede ser dañino, eso sí. También tenemos otro disacárido, sacarosa. Aquí tenemos un esquema, la remolacha o beterraga. La sacarosa se conoce como el azúcar de mesa, el azúcar común que utilizamos para endulzar nuestras bebidas, pero también se le dice azúcar de caña o también azúcar de remolacha, porque también se extrae de la remolacha azucarera o beterraga. Este disacárido está formado por glucosa más glucosa unidos por el enlace glucosídico alfa 1,2. Es energético, su función es el edulcorante, sirve para endulzar los alimentos, pero también es energético, nos va a proporcionar energía. Sin embargo, si consumimos un exceso de azúcar,
podemos tener problemas. En adultos, jóvenes y adultos, el exceso de azúcar nos puede llevar a la obesidad, pero en niños pequeños el problema puede ser mayor, porque en niños pequeños el exceso de azúcar les carga de una energía muy alta y los niños pequeños van a tener hiperactividad. Y si esos niños pequeños están en etapa escolar, siendo hiperactivos dentro del aula, van a tener déficit de atención y les va a conllevar a problemas en el aprendizaje. Por lo tanto, si bien es cierto, los azúcares son buenos, no debemos consumirlos en exceso. Tenemos este otro disacárido llamado lactosa. Lactosa es conocida también como el azúcar de la leche. Este azúcar está formado por glucosa más galactosa unidos por el enlace beta 1,4. La característica de la lactosa es que es un azúcar producido en las glándulas mamarias de todos los mamíferos. Y cuando los mamíferos tenemos crías, los bebitos pequeños, ellos toman la leche que contiene lactosa y su pequeño estomaguito tiene una enzima llamada lactasa. Esa enzima puede cortar el enlace beta y libera las glucosas y el bebito tiene energía. Sin embargo, conforme vamos creciendo y nos hacemos cada vez más grandes, nuestros estómagos dejan de producir la enzima lactasa. Entonces, ya tenemos mayores dificultades para digerir o romper la lactosa. Esto explica por qué algunas personas, luego de tomar leche, sienten cólicos, dolor, malestar o incluso la sensación de náuseas. Esto se debe a que su estómago está luchando por destruirla, a romper el enlace, pero no puede. Y a estas personas se les denomina los intolerantes a la lactosa. Vamos a ver otros disacáridos. Tenemos aquí trealosa, celobiosa e isomaltosa. La trealosa es el azúcar que está presente en la hemolinfa de los insectos, que es la sangre azul que tienen los insectos. La celobiosa es el azúcar que está presente de la hidrólisis de la celulosa, es decir, cuando se degrada o se hidroliza la madera. Y la isomaltosa está presente de la acción del almidón. Es muy parecida a la maltosa. Si le quitas la palabra iso, ¿qué te queda? Maltosa. Entonces la única diferencia con la maltosa, en la isomaltosa, es el tipo de enlace, es un enlace alfa 1,6. Eso es todo. Vamos a ver ahora al otro grupo de los glúcidos que vienen a ser los polisacáridos. Los polisacáridos son los glúcidos que están formados por varios monosacáridos. Incluso estos pueden tener más de 100 monosacáridos en su composición. Una de las características que antiguamente se decía de ellos es que no tienen un sabor dulce. Sin embargo, hoy se ha encontrado que algunos polisacáridos pueden tener un ligero sabor dulce. Por eso la característica que hoy se habla de ellos es que no tienen un sabor agradable, no son hidrosolubles. Esto significa que no se pueden disolver. Por ejemplo, tenemos el almidón o la maicena. Le echamos en un vaso con agua fría, removemos el vaso y aparentemente está disuelta. Sin embargo, si dejamos de remover el almidón o maicena, se va a precipitar al fondo del vaso. Si lo echásemos al agua caliente, inmediatamente el almidón o maicena se infla, formando la mazamorra. En conclusión, no se ha disuelto. Por eso se dice que no se disuelven en agua. Sin embargo, ellos son hidrolizables. ¿Qué significa hidrolizable? Que se pueden degradar en glúcidos más simples. Tienen dos tipos de hidrólisis, parcial y total. En su hidrólisis parcial van a originar a los disacáridos, es decir, si por ejemplo observamos este polisacárido y lo empezamos a romper en trozos cada dos, vamos a obtener su disacárido. Si se trata de celulosa y lo rompemos de dos en dos, sus disacáridos que se formen serán celobiosas. También tenemos que ellos pueden realizar la hidrólisis total, es decir, se pueden degradar hasta sus monosacáridos. En este caso, si tomamos nuevamente como ejemplo la celulosa y la degradamos totalmente, lo que se van a tener son sus monosacáridos llamados glucosas. Las funciones que tienen los polisacáridos básicamente son dos. Pueden tener función de reserva energética, es decir, se almacenan en animales y plantas, o como el glucógeno y el almidón, o pueden tener función estructural como es la celulosa. Veamos algunos ejemplos. Almidón. El almidón es un polisacárido, de reserva energética que está presente en las plantas.
Se almacena en tallos y raíces como la papa, la yuca, y la característica de este es que está formado por dos cadenas, una cadena lineal que luego se enrolla en forma espiral llamada amilosa y una cadena ramificada llamada amilopectina. Estos son los componentes del amido. También tenemos al glucógeno. El glucógeno es el polisacárido de reserva energética de animales, hongos y bacterias. La característica del glucógeno es que es una cadena de glucosas que presenta ramificaciones. Se parece bastante a la amilopectina del almidón. Sin embargo, lo que diferencia al glucógeno de la amilopectina es el hecho de que el glucógeno tiene muchas más ramificaciones y sus ramificaciones son muy cortas. Esto es una ventaja para nosotros los animales que lo almacenamos, porque si tenemos una emergencia y tenemos que correr para salvar nuestras vidas, el glucógeno almacenado se romperá fácilmente y liberará glucosas y de esa manera se liberará energía para salvar nuestras vidas. Por eso es importante. También tenemos a la celulosa. La celulosa es el polisacárido estructural de las plantas, forma las paredes celulares. Esta celulosa está formada por glucosas unidas por enlace beta, pero como tiene los enlaces beta, va a formar además puentes de hidrógeno entre sus cadenas adyacentes, lo que hace la celulosa un polisacárido tan fuerte, tan resistente, que es muy difícil de ser digerido. Nosotros, los humanos, no podemos digerir la celulosa. Sin embargo, animales especializados podrán hacerlo, como los herbívoros y algunas bacterias. También tenemos a la quitina, otro polisacárido estructural. Esta quitina está formando la pared celular de los hongos, como este, o el exoesqueleto de los insectos, que es como una especie de caparazón o armadura que tienen los insectos y los protege. La quitina está formado por aminoácidos llamados N-acetilglucosamina. Como podemos ver, es una glucosa a la que se le ha adicionado el grupo acetil y el grupo amino, todos ellos unidos por el enlace beta 1,4. Tenemos también a la pectina. La pectina es un polisacárido que está presente en la lámina media de la pared celular de las plantas. Esta pectina tiene la característica de que cuando nosotros cogemos alguna planta, alguna fruta y lo sumergimos en agua caliente, va a liberarse la pectina y se va a liberar en forma de un gel. Es lo que permite formar los geles, las gelatinas o también las mermeladas. Eso, queridos estudiantes, ha sido todo respecto al tema glúcidos. Gracias.